베레아 사람은 Hechos 17, el 11 a 12. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y murió distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 앞서서 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주옵소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 앞서서 점과 나중 되신 주여 항상 인도하소서. 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 앞서서 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 앞서서. 우리들이 거듭나서 의미 없게 하시고 주의 크신 구원 받아 온전하게
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por el día de hoy, porque nos has permitido este día santo para venir delante tuyo. Damos gracias porque nos has unido como tu iglesia. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros podamos ver tu obra y dar gracias a esa obra que nos has dado a través de tu salvación. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. Amén. 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘 인도하여 주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 예쁜 새들 노래하는 아침과 노을 비끼는 고운 황혼에 사랑하는 나의 목자 음성이 나를 언제나 불러주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 못된 짐승 나를 해치 못하고 거친 비바람 상치 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치사 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 예배 성공을 위해서 En esta hora oremos en arrepentimiento para poder triunfar en el culto. Padre Dios, te damos gracias porque nos has amado y nos has llamado como tus servidores el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a tener este culto que pueda atraer tu atención y en el cual nosotros podamos entregar nuestro corazón delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a solamente revestir de la sangre de Cristo y ayúdanos, Señor, no a arrepentirnos como si tuviéramos una lista, sino ayúdanos, Señor, a poder tener un corazón sincero y contrito delante tuyo, confesando que sin ti no podemos vivir, que nosotros somos personas que no tenemos ningún poder ni tenemos nada para estar delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder conocer nuestro estado espiritual y así venir delante tuyo y poder rendir este culto llenos de tu gracia y llenos de tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder estar siempre firmes delante de tu palabra y así depender de tu palabra y solamente de ti. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다.
사랑과 은혜가 많으신 Padre, que eres lleno de la gracia y del amor, tú nos has amado a cada uno de nosotros y has enviado a tu Hijo, y todos aquellos que creen en esa sangre has dado la vida eterna. Y hiciste que fuéramos discípulos tuyos, fuéramos hijos tuyos. Damos gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Padre Dios, ayuda, Señor, en esta hora que venimos delante tuyo, ayuda, Señor, que en este culto solamente tú eres el único que recibas la gloria y la alabanza. Padre, tú que nos has llamado y nos has reunido en tu iglesia, te damos gracias porque nos has dado esta palabra desde hace muchos años. Ayudan, Señor, a poder obedecer ante esto. Y en esta hora confesamos delante tuyo todos esos momentos en el cual fuimos desobedientes delante tuyo. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Padre Dios, nuestra iglesia ha tenido mucha dificultad por la separación, y también en este momento hemos tenido muchas dificultades económicas. Ayúdanos, Señor, a poder ser uno contigo y así podamos triunfar y vencer todas esas dificultades. Padre Dios, también te pedimos por todas las cosas legales que ahora estén, y también dale la sabiduría a todas las personas que están preparando por ello. Padre Dios, también ayuda, Señor, para que el obispo pueda tener tu sabiduría y dale la fuerza que viene de ti. Y ayuda, Señor, que él tenga también esa inspiración con la visión de nuestra iglesia. Y el día de hoy, también al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que la pueda llevar a través del Espíritu Santo. Dale la sabiduría y el conocimiento y el poder de tu palabra. Y también te queremos pedir por el obispo mayor, ayuda, Señor, para que él también pueda tener tu salud y así pueda sostener su obra hasta el último momento. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros al escuchar tu palabra no la dejemos a un lado o la dejemos pasar, sino en cambio ayuda, Señor, a poder constantemente pensar y meditar en ella. Ayuda, Señor, que podamos poder saber y testificar que tú eres aquel que obra ayer, hoy y por toda la eternidad. Ayuda, Señor, que todos nosotros en cualquier momento podamos amarnos, ser humildes y así considerarnos al uno y al otro, y así ser esos recipientes nobles en el cual tú deseas, y hacer esa sal y luz en este mundo. Ayuda, Señor, a amar a tu iglesia, y ayuda, Señor, a poder amar al obispo que tú has puesto. Ayuda, Señor, a amar a nuestro prójimo, y ayuda, Señor, a ser fieles con el cargo que nos has dado, y así según tu promesa. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa corona de justicia, y ayuda, Señor, a no mirar las cosas, la felicidad que está enfrente de nuestros ojos, sino ayuda, Señor, a tener nuestra esperanza en el cielo, y así nosotros podemos tener esos frutos que en el cual tú deseas. Y ayuda, Señor, que a través de este culto nosotros podamos recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que nosotros podamos tener esa gran paz que viene de ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos venido delante tuyo con nuestras ofrendas. Padre Dios, queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias, tú estés con cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que sus espíritus puedan ser construidos hermosamente. Ayuda, Señor, que también a las personas que han dado el diezmo, ayuda, Señor, que han obedecido ante tu mandamiento. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos siempre tengan ese gozo por ello. Padre Dios, también queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos familias puedan tener tu bendición y puedan estar llenos de ti. También te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan la bendición y así la respuesta de sus oraciones. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que estas ofrendas puedan usarse por tu iglesia y por el reino de los cielos y así dar gloria delante tuyo. Te damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor. 내 어리석음
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 10, versículo 7 hasta el 18. La palabra de Dios, Juan 10, versículo 7 hasta el 18. Vamos a leer todos juntos. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y asaltadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para tomarla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. 내가 스스로 버리노라. 나는 버릴 권세도 있고 다시 얻을 권세도 있으니 이 계명은 내 아버지에게서 받았노라 하시니라. Amén. En esta hora, antes de escuchar la palabra del Señor, oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y el poder del Señor, y por cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘도 우리를 또 사랑하여 주셔서 또 예배 가운데 우리를 불러주시고 오늘도 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 신령한 시간, 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 이 시간 말씀을 증거하시는 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 하나님 말씀을 교회 앞에 증거하도록 도우시고 역사하여 주시옵소서. 교회 앞에 주시는 또 하나님의 또 말씀을 우리 모두가 성령으로 받게 도와주시고 주의 말씀을 깨닫고 순종할 수 있는 믿음과 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 감독님의 말씀을 사람의 말씀으로 받지 않게 하시고 하나님이 우리에게 명하시는 말씀으로 아멘하게 도와주시고 그러므로 그 말씀대로 사는 능력과 권능이 있도록 하나님의 크신 능력과 권능으로 도우시고 함께하시고 역사하여 주시옵소서. 놀라우신 하나님의 생명이 오늘 또 말씀이 임하는 이곳에 역사하시도록 주의 능력과 권능으로 도우시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda estar lleno de tu inspiración, y ayuda que así pueda llevar tu corazón a la iglesia. 우리 모든 성도들이 Y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros juntos podamos ser conmovidos con tu palabra. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 그리스도는 선한 목자로서 Jesucristo es el buen pastor, 우리를 그의 구원의 손으로 y Él, 하시고 보호하시고 siendo el buen pastor, con sus propias manos, Él nos alimenta y nos hace crecer dentro de su salvación. Y nosotros, siendo tan débiles y tan indefensos como las ovejas, necesitamos recibir esa ayuda, y así es, por eso es que nosotros tenemos que depender de Él por completo. 위에 세우신 계획은 Ese plan que Dios ha formado para poder salvarnos a nosotros es tan minucioso y detallado, e incluso es tan firme, 계획에 의한 것뿐만 아니라 매우 치밀해서 y por eso, y como es tan minucioso, no hay ningún defecto en medio de en este plan, y ese plan es ese plan que se va a realizar a un 100%.
막대한 Y 희생이 nosotros en medio de todo este plan tenemos que saber que hay un gran sacrificio que Él tuvo que dar. Y por eso nuestra actitud ante esta salvación, 이에 ¿cómo debe ser? 굉장한 ¿Será que debe ser así tan levemente o sin ningún 많지 않게 받게 될 것입니다. significado, sino será totalmente lo contrario? Tenemos que ser activos ante esto, incluso tenemos que estar llenos de ese fervor de hacerlo. La verdad es que no debemos tener ese corazón a medias o ese corazón tibio delante del Señor, sino que cada uno de nosotros tenemos que recibir esa ayuda del Señor muy activamente, muy fervientemente, con todo fervor. Y tenemos que saber que en medio de esto está esa gran responsabilidad del Señor. Incluso en medio de esto 절차를 통하여 이루시는 것 está ahí esa gran voluntad del Señor en esto. Y en medio de todo esto es muy importante esa actitud con la que nosotros tenemos que estar delante de esto. Es muy importante. 알아서 구원하라. Pero entonces, de pronto será, mírense a cada uno de ustedes si dentro de sus corazones tienen esa actitud. Señor, haga usted como quiera, búsqueme a ver y si quiere, pues déme la salvación o no. Queridos hermanos, esa es la actitud que no debemos tener. ¿Qué es lo más importante que nosotros tenemos que saber? Que el Señor nos guía todos los días. 그래서 우리는 그의 인도하심에 Por eso nosotros activamente tenemos que entregarnos delante del Señor y nosotros tenemos que escuchar y seguir esa guía. 마치 우리가 어떤 Y hay muchas personas que malinterpretan esto pensando que uno tiene que llegar a un 합당하게 tipo de nivel pues espiritual y así es como Dios nos aceptará a nosotros y así es como nosotros calificaremos delante del Señor. Esto no es así, sino que tenemos que saber que nosotros tenemos que obedecer a esa voluntad del Señor día tras día. Este es el punto de nuestra fe. 하기 위해서 Y para ello, 구체적으로 ¿qué es lo que nos da a nosotros? ¿Qué es lo que nos da cada uno, el pastor? Y Él realiza la obra a través de ese pastor. 진짜 목자, 참 목자. Él es el verdadero pastor y Él es el buen pastor y el pastor que de todos, pero Él determina a esos pequeños pastores para así alimentar a ese rebaño. Y nosotros tenemos que saber que nosotros necesitamos de esta manera de obrar para que nosotros podamos ser alimentados. Él ha subido al cielo, pero Él determina a esos diferentes pastores y hace que ellos puedan tener ese deber y así puedan llevar a sus ovejas. Y esa es la forma en la cual Dios obra. 목자를 통하여 양육받는 것은 Queridos hermanos, el hecho de que nosotros a través de los diferentes pastores recibimos esa alimentación y esa educación no es algo que nosotros hemos escogido, no es una forma y una manera que nosotros escogimos, sino que es el plan de Dios, es la manera y la forma en la cual Dios obra. Por eso, ese sistema en el cual usa a los pastores es algo que nosotros tenemos que entregar y obedecer esto. Pero si nosotros no nos entregamos a esto y obedecemos a esto, el Señor no nos puede salvar. 물론 그런 관점에서 또 우리가 고려해야 될 것은 Algo que nosotros también tenemos que ver en esta perspectiva, que es que los pastores también tienen que obrar acorde a esa voluntad y justicia del Señor. Esto es algo muy crucial e importante. 일단 목자들이 Los pastores primero tienen que saber con exactitud cuál es la voluntad y la obra del Señor. Pero si no es así, entonces ese plan del Señor 그 목적하던 바를 y ese propósito del Señor no va a ser realizado. 당연히
Por eso es muy importante también esa actitud de los pastores. Pero si no es así y digamos que el pastor comienza a seguir sus propios pensamientos y comienza a determinar su propia voluntad, es algo que no va a resultar y no va a poder cumplir con la voluntad del Señor. Y si este pastor, digamos, por ejemplo, sigue sus propios deseos, es también algo que no debería hacer. Y también cuando él recibe una obra, si él mismo comienza a interpretar esto como él desea y realiza su obra como él quiere, eso no debe ocurrir. E incluso esos pastores no deben tener esa actitud de hacer lo que él quiere según su propia voluntad, y también incluso alimentando a las ovejas como él quiere. Pero entonces, si esto es así, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este pastor, ¿qué es lo que está haciendo? Está llevando a todas esas ovejas al infierno. Está cambiando el destino de esas ovejas otra vez al infierno. Queridos hermanos, por eso el Señor nos ha salvado a nosotros, a cada uno de nosotros personalmente, y esas ovejas que el Señor ha salvado a cada uno de ellos, entonces ellos son entregados a este pastor, y este pastor son el que tiene la responsabilidad de esto y tienen que tener ese corazón del Señor. Pero si vemos en el Nuevo Testamento, el Señor ahora nos muestra exactamente cómo es la actitud que tuvieron en ese momento y la actitud que uno debe tener con las ovejas. Incluso si vemos en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver cómo esas personas que fueron encargadas de estas ovejas y cómo ellos tuvieron la actitud delante de Dios. Podemos ver que Dios ha puesto diferentes pastores para que pudieran tomar a sus ovejas. Pero entonces, si vemos a cada uno de esos pastores, ¿qué son esos pastores? Como nosotros ya sabemos, como son esos pequeños pastores que Dios ha determinado para poder cuidar a todo al pueblo de Israel. Y vemos a quiénes son, pues también podemos ver a los sacerdotes o a los maestros, quienes fueron encargados de esas ovejas. Pero esa voluntad del Señor para salvarlos a ellos fue obstruida por cada una de estas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos pequeños pastores no realizaron esa función que Dios deseaba de ellos, sino que cada uno de ellos comenzaron a seguir a sus propios deseos y comenzaron a enseñar sus propios pensamientos y comenzaron a enseñar otra cosa que era completamente diferente, haciendo que el pueblo del Señor se alejaran de la salvación. Y eso es lo que el Señor ha criticado y ha reprendido a cada uno de ellos. Obviamente, antes de que el Señor viniera, esa obra de la salvación continuaba, y nosotros podemos ver que pues también continuó luego de que Jesús. Pero si decimos que la obra de la salvación solamente comenzó con Jesús, es algo que lo estamos viendo incorrectamente. Tenemos que saber que antes de esto también esa obra de la salvación estaba realizada. Obviamente en el Antiguo Testamento no fueron muchos los que fueron salvos, pero solamente pocos. Pero incluso ahora es lo mismo. Pero entonces, ¿cómo será que ellos recibieron la salvación? Y si nosotros, obviamente, en ese momento, sabemos que todos nosotros recibimos la salvación al revestirnos de la sangre de Cristo, ¿no es así? Y es las personas del Antiguo Testamento, ¿cómo ellos recibieron esa salvación? Es que cada uno de ellos tomaron ese efecto de la salvación, del mérito de Cristo y lo usaron desde antes, usaron de antemano esto, y así ellos dependieron de esa promesa, y así es como ellos recibieron la salvación, y así es como recibieron el amor del Señor. Por eso Abraham, Isaac y también Jacob recibieron la salvación. Incluso a partir de ese momento, como todos nosotros sabemos, hay muchas personas que recibieron la salvación, también Moisés o David, como nosotros ya sabemos.
어떻게 구원받나요? Pero entonces, ¿cómo es que ellos recibieron la salvación? Uno puede pensar que es algo diferente a nosotros, pero es lo mismo. ¿Qué es? ¿A través de qué? A través de la obediencia. 무엇에 순종하느냐? ¿De qué obedecen? ¿A qué obedecen? 사랑하시고 불쌍히 여기시고 Que cada uno de ellos han obedecido a ese amor y ese gran amor que recibieron de Dios. 우리가 질문하기를 Pero entonces nosotros podemos pues pensar o podemos preguntar, ¿será entonces que nosotros al obedecer recibimos la salvación? Si nosotros resumimos esto así tan simplicadamente, claro que no es así, sino que es a través de ese corazón que uno tiene delante del Señor, que ese corazón que da gloria y verdaderamente da gracias por lo que da. Y las personas que han entregado su corazón delante del Señor, obviamente que Él les sigue la obediencia, y podemos ver que a través de esto tienen con ese corazón, es así que ellos tienen a esa obediencia de un corazón sincero, y así son testimonio de ese corazón, y así es como ellos reciben la salvación. 이러한 구원의 역사는 그렇게 끝나지 Pero entonces esta obra de la salvación no termina en ese momento, sino que luego de que el Señor ha venido, esto comienza a actuar más activamente, y así Él determina a los diferentes discípulos y apóstoles y les ordena que lleven esto y enseñen de la misma manera, dándole ese gran mandamiento, y así ellos predican a las otras personas, y ellos antes de esto reciben el Espíritu Santo. Y así los que son esos pastores que son del Señor, les da 성령을 el Espíritu Santo, y todos ellos reciben el Espíritu Santo, todos ellos universalmente. 이런 또 어떤 범위가 또 어떤 이런 영향력이 좀 다른 Y podemos ver que a partir de ese momento la misión del Señor se esparce pues 바로 이렇게 사도들이 explosivamente, a diferencia del pasado. 주시는 교육을 직접 받고 Y ellos son aquellos que recibieron esa enseñanza del Señor personalmente y formaron ese sistema, y así es como ha venido hasta ahora. Y nosotros hasta ahora, incluso en el día de hoy, nosotros hemos recibido a eso, a que los discípulos aprendieron a través del Señor, y así es como nosotros recibimos esto. Si vemos a los pastores del Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que son aquellos que fueron puestos a través del Espíritu Santo, y ellos son los que han recibido la responsabilidad de alimentar, de enseñar y entrenar a las ovejas. Y podemos ver de que ellos tienen que pensar y realizar todas las cosas según el carácter del Señor. Tienen que sacrificarse a ellos mismos para poder realizar esa obra del Señor. Y así es como ellos se entregan delante del Señor por completo. 어디든지 그렇게 되지는 않죠. Obviamente eso no es así en todos lugares, y obviamente pues hay diferentes problemas en diferentes lugares, y tenemos que saber de que el problema está en que no todos los pastores son verdaderos y con un corazón verdadero. 항상 일어나는 일, 항상 주님을 힘겹게 하는 일이지만은 Pero esto es una de las cosas que lastiman el corazón del Señor. Pero esto no significa que uno tenga que parar con esto, sino que uno tiene que continuar con esto. Pero entonces si nosotros vemos las ovejas, ahora las ovejas tienen que recibir completamente esa enseñanza del Señor. Y esas ovejas no deben ir a la izquierda o a la derecha, sino que tienen que recibir esa palabra, y tienen que recibir ese carácter y ese color del Señor. Y así las ovejas tienen que recibir completamente esa alimentación y esa enseñanza, y esas ovejas tienen que seguir por completo a ese camino que le fue dado, y estas ovejas tienen que obedecer según el plan del Señor, según la voluntad del Señor, y los pastores se tienen que esforzar con todo su ser para poder tomar estas ovejas y cuidar esas ovejas. 떠난 다른 것으로 Y esas ovejas no deben buscar otra cosa que fuera afuera del mandamiento del Señor, y estas no deben ser enseñadas con las cosas que sean afuera de lo que el Señor ha enseñado. ¿Por qué? Porque si se alejan de la enseñanza del Señor,
caerán en la destrucción, y cada uno de ellos seguirán a ese camino de la destrucción, la cual es completamente lo opuesto al propósito del Señor. 단호한 Por eso nosotros tenemos que saber que los pastores tienen que ir junto al Señor, y también las ovejas tienen que ir junto a ese propósito del Señor. 주님의 계획을 희생시켜서는 안 될 것입니다. Y todas ellas no deben entregarse a sí mismas a su propia voluntad, sino que a la voluntad del Señor para realizar la obra del Señor. 목자들에게만 주어진 것이 아니라 Pero entonces tenemos que saber que esta responsabilidad no solamente es dada a los pastores, sino que también es dada a las ovejas. 주님의 양육의 시스템을 따르지 ¿Por qué? Porque si las ovejas, si no siguen este sistema que el Señor ha dado, entonces ellas van a morir. Van a morir. Por eso las ovejas tienen ese deber de seguir ese sistema de alimentación. Las ovejas tienen que obedecer a ese sistema que es dado por Dios. Y tenemos que saber que este sistema, este es un sistema que fue dado para que las ovejas pudieran vivir. Por eso, entonces nadie debe ir en contra o rebelarse en contra de esa voluntad del pastor. 목자를 배반하거나 No hay nadie que debe ir en contra o pues completamente rebelarse ante el pastor. 이것은 주의 시스템, Esto es el sistema del Señor. 주의 목숨을 던져서 Este es el sistema que el Señor hizo dando su propia vida. 우리 주님은 우리에게 Queridos hermanos, el Señor no nos ha dicho a nosotros, cada uno de ustedes, cumplan y guarden su salvación por sí mismos. 모든 Él no nos dijo de esta manera, sino que Él nos ha puesto a cada uno de nosotros en este sistema, y todos los que están del sistema pertenecen al Señor, y todos aquellos que pues el Señor quiere dar la salvación, todos ellos obedecerán a ese sistema. Aquellos que están en ese sistema, no estamos hablando de solamente cada uno de nosotros, 구원의 사역에 sino que tenemos que saber que esa salvación, esa obra de la salvación que comenzó en Israel, 시작했던 그들이 있습니다. están ellos que fue dado, que el pueblo que fue escogido y realizó esta obra y que comenzó esto, a ellos los que quedaron de Israel. Tenemos que saber que nosotros ahora, que los gentiles ahora son los que pertenecen a esto, que ahora se han unido a esto. Que nosotros éramos que estaban afuera y ahora somos los que somos esas piedras pequeñas que ahora estamos unidos ante ellos. Nos hemos unido ante ellos. Ellos son los que comenzaron esto y ahora somos nosotros que nos hemos unido a ello. 이렇게 이스라엘의 자기의 영혼들과 또 우리 오늘날 신약교회 우리 이방인의 신자들 Y tenemos que saber que el Señor toma a Israel, incluso a los gentiles, ahora las personas de hoy en día, los pone en medio de Él, y así hace que cada uno de ellos puedan ser entrenados, y así para que ellos puedan llegar y ser protegidos para llegar a la salvación. Queridos hermanos, tenemos que saber que todas las iglesias están en medio de la protección del Señor. No significa que algunas iglesias pues no son y las otras sí, sino que tenemos que saber que todas las iglesias son las iglesias del Señor, y es algo que no debemos dudar. Queridos hermanos, todos nosotros tenemos que obedecer humildemente a esa voluntad del Señor, y todos nosotros con todo nuestro corazón tenemos que entregar delante del Señor y depender de Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, ese entrenamiento y esa alimentación del Señor está ocurriendo incluso en este mismo momento, y el Señor está cerca a cada uno de nosotros, y esa voz del Señor está aún más cerca de cada uno de nosotros de lo que nosotros estamos pensando. El pastor no ora por sí mismo, sino que es el Señor quien está orando. 그러므로
아무쪼록 우리를 Y queridos hermanos, 이끄셔서 Él nos quiere guiar a nosotros, nos quiere guiar hasta el reino de los cielos, en esa vida eterna y en esa obra y en ese plan que es tan minucioso y tan firme y perfecto. Y espero que todos juntos podamos pertenecer en esto y les doy en nombre de Jesús que así sea. Que todos juntos nosotros podamos obedecer a esta herramienta que el Señor nos da a nosotros. Aleluya. 오늘 본문의 말씀 보겠습니다. Y ahora vamos a mirar el pasaje bíblico que hoy hemos leído. La semana pasada 그 예수님을 대적하던 바리새인들이 아니 우리가 podemos ver de que a los fariseos que estaban yendo en contra del Señor y le dijeron, ¿será que nosotros también somos ciegos? Y él dijo que sí lo era. Y luego la palabra que hoy leímos es una continuación de esto. Y como estos fariseos estaban hablando en contra del Señor y pues como yendo en contra, entonces el Señor les explica una cosa. ¿Qué es lo que les explica a ellos? Les explica la verdad de que hubo esa guía de nuestro Dios para poder salvar a todo el pueblo de Israel. Esa obra de la salvación ha sido ya hecha desde antes. Pero entonces, ¿cómo revela el Señor esto? 그들의 Si miramos todos juntos en Juan 10, que es que el Señor Él confiesa y manifiesta de que Él es el pastor de ellos. 비로소 이해가 Y entonces a través de esto, de esta parábola, Él muestra y manifiesta que Él es el pastor. Si vemos en Israel, podemos ver de que Israel fue un pueblo que todos ellos sabían cómo tenía uno pues pastorear a las ovejas y sabían pues cómo eran las características de las ovejas y cómo tenían que ser tratadas. O sea, conocían todo esto. Sí, conocían muy bien ese carácter de las ovejas. Si vemos a las ovejas, ¿cómo es el carácter de las ovejas? Las ovejas no se pueden cuidar por sí mismas. 우매하고 Podemos ver que las ovejas, 굉장히 무식하다고 볼 수 있습니다. podemos ver que son un poco ingenuas, incluso pues son un poco tontas y no se pueden defender por sí mismas, ni siquiera pueden alimentarse por sí mismas y se pierden muy fácilmente y ni siquiera son limpias y por eso siempre tienen que ser pues cuidadas, tienen que ser alimentadas, tienen que ser pues limpiadas, o sea, y también incluso tienen que no pueden dormirse solas, sino tienen que ser cuidadas. O sea, de una hasta todas las cosas tienen que ser cuidadas por el pastor. 모세보다 먼저 아브라함 Y si nosotros vemos también a Jacob, también Isaac, incluso Abraham, fue pastor de las ovejas. Incluso Moisés también fue pastor de las ovejas. También incluso David fue un pastor de las ovejas. O sea, todos los más resaltados fueron ovejas, pues pastores de las ovejas. Y entonces esto es evidencia cómo Dios cuidó al Israel y cómo los cuidó como sus ovejas. Tenemos que saber, Israel era esas ovejas, ese grupo, ese rebaño que el Señor, que Dios ha cuidado desde antes. Incluso dio a sus diferentes pastores para que pudieran guiar a este rebaño. 목자는 다 이렇게 하나님의 뜻을 받들어 Pero entonces 다른 자들이어야 되는데 el problema es que las ovejas tuvieron que ser a esas personas que siguieran la voluntad del Señor, que realizaran la voluntad del Señor, pero no muchas de estas pastores pudieron hacerlo. 땅에 보면은 Y si nosotros vemos pues en Israel, incluso ahora podemos ver que hay muchas personas que pues tienen su propio rebaño y cuidan a las ovejas. Y si vemos por las noches, hay
redil en el cual pues a ello que es formado para poder cuidar a las ovejas y podemos ver que hay muchos rebaños y digamos este rebaño es de este pastor y el otro rebaño es de este pastor y lo otro y podemos ver de que pues 목자들이 낮에는 dentro de esa redil se encuentran esas ovejas y entonces por la mañana digamos el pastor saca a cada una de esas ovejas y los guía para que en el gran pradero para que ellos puedan comer de ellos y luego dentro por la noche toman a las mismas ovejas y uno por uno los verifica para pues y para ver si estos son de ellos y hace que puedan entrar nuevamente a su redil y así pudieran pues descansar y luego por la noche el pastor entrega esto al portero y el portero es aquel que cuida a las ovejas toda la noche en este redil y ese redil es formado con diferentes ladrillos y pues cemento en ese momento con diferente lodo y solamente hay una puerta en medio de esto que rodea a las ovejas y el portero es el que duerme y pues cuida en la puerta y él es como la puerta de esto y él duerme pues en la puerta cuidando esa puerta y solamente el portero permite que el pastor de estas ovejas pueda entrar y no otra persona. Por eso el portero y también el pastor es aquel que puede entrar y buscar a las ovejas. No hay nadie más que lo pueda hacer. Pero entonces para poder robar a esas ovejas, la única opción es saltarse el redil que insiste. Entonces, como nos dice en Juan 10:1, ¿qué es lo que dice? Y el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, pues obviamente ese es ladrón y asaltador. Más, y como dice versículos, y el que único que entra en la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, ¿cuál es ese redil? O sea, ¿quiénes los que están dentro de esto? Son las ovejas. O sea, es las ovejas. ¿Y quién es esas ovejas? Es Israel. Es el pueblo de Israel. Y estas son las ovejas de Jesús. Y Jesús es el pastor y Él es el pastor de sus ovejas. ¿Y quiénes son esas ovejas? Son Israel. Y Él es el único que los puede sacar. Y Él tiene esa autoridad para poder sacarlos y hacerlos entrar nuevamente. Pero entonces, en ese Israel, ¿y quiénes aquellos que los cuidaba? Estaban esos maestros y esos fariseos, y ellos eran esos porteros quien cuidaba a cada uno de ellos. Pero ellos, en cambio de cuidarlos a ellos, seguían a sus propios deseos. Incluso ellos en ese momento, ¿qué fue lo que hicieron al ver a Jesús, quien era el dueño y el pastor de las ovejas? Comenzó a ir en contra de ellos, y podemos ver de que ellos y Jesús no concordaban. O sea, podemos ver de que estas personas eran completamente, estaban completamente lo opuesto al Señor, y ellos solamente estaban enseñando solamente un conocimiento, y podemos ver que estas ovejas estaban siendo guiadas por estas personas, y estas personas nos estaban guiando a la destrucción. Y estas ovejas, incluso este pastor que tenía que ir en contra del diablo y salvarlos a ellos y guiarlos a ellos, pero lo que están haciendo lo contrario, estaban llevándolos al infierno, al diablo y al infierno. Y si vemos en Ezequiel 34, de 2 hasta el 10, habla acerca de estos falsos maestros y falsos profetas, y los regaña a cada uno de ellos. ¿Qué es lo que dicen? Si vemos el versículo también 2, ¿y qué es lo que dice? Los dice, ustedes, quien debían apacentar a mis ovejas, ustedes, ¿por qué no lo hicieron? Y si vemos el versículo 3 y 4, ¿qué dice? Ustedes están alimentándose y vistiéndose de lana ustedes mismos, pero si ustedes ven, estas ovejas se están perdiendo, y ustedes, ¿por qué serán que no están tomando en cuenta a cada uno de ellos? ¿Y por qué no están apacentándolos? ¿Y qué es lo que ustedes harán? Yo los quitaré de ellos, y como dice el versículo también 8 y 10, yo los cuidaré a ellos de ustedes, y ustedes no van a poder apacentar mis ovejas.
잘라냈습니다만 자기만 먹이는 내가 Y si vemos versículo 2, y si leemos todos en Ezequiel 34 desde versículo 2, Hijo de hombre, profetiza contra los pasteros de Israel, profetizándoles a los pastores. Ay de, dicho Jehová el Señor, ay de pastores de Israel que apacentaron a sí mismos, no apacentéis los pastores de los rebaños. Coméis la grosura y vestís de la lana, la engordáis desagordando, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las debilidades, ni curasteis la enfermedad, ni vendasteis las penitencias, no volvéis al reír la descariada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñado de ellas con dureza y con violencia, y andáis errantes a falsos pastores, y no presta de todas las fieras de campo, y las dispersados. Vivo yo, ay, dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robada, mis ovejas fueron para ser presas de todas las fiestas, sin pastor y sin pastores buscando mis ovejas, sino que pastores se apacentaron a sí mismas y no apacentaron mis ovejas. He aquí yo estoy contra los pastores y derramo mis ovejas en sus manos, y les daré dejar de apacentar mis ovejas, ni los pastores se apacentarán más de mis ovejas, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y les secaré por comida. 이 하나님의 이 명확한 입장은 Podemos ver cómo el Señor reprendió a cada uno de estos pastores, y podemos ver cómo ellos fue en contra del Señor. Y si nosotros vemos en Isaías 56, 10 y 11, cómo estas ovejas, la verdad, no estaban estaban 자기 생각으로 delante del Señor, sino que ellos estaban apacentando a sus ovejas, a las ovejas del Señor, como ellos quisieron. Y incluso como nos dice en Mateo 7:15, que el Señor que dice, hay falsos profetas que vienen entre vosotros vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea, advierte ante esto. 양들을 이끕니다. Y si tenemos que saber que las ovejas, que los pastores apacientan las ovejas, ¿cómo? Con su voz. 목소리 Y las ovejas conocen esa voz y conocen la especialidad y las características de esa voz. Y si nosotros vemos en Juan 10:3, también habla de esto, de que los pastores llaman a las ovejas, incluso los saca del redil y los vuelve a pues entrar, pero ¿con qué hacen? Con su voz. 듣는 것이 양들은 Y por eso las ovejas tienen el deber de poder escuchar es la voz del pastor. Por eso nombra a cada uno de esas ovejas y los llama por su nombre. 이름을 안다는 게 O sea, lo importante no es el hecho de que conozca ese nombre, sino que el hecho es que conozca a cada uno de ellos. A cada uno de ellos lo conoce a cada una de esas personas, y así es que los llama. 그래서 자기 양을 다 Por eso, ¿qué es lo que dice luego en versículo 4? Luego de que saca a todas estas ovejas y los pone, podemos ver de que los pone en los praderos, y obviamente habrán muchos diferentes rebaños, diferentes pastores, y en ese momento, cuando comienza a llamar diciendo, digamos, cuando los llama y le dice, bien, fulano de quién, venga acá, el otro venga acá, fulano tal, venga acá. Entonces cada uno de ellos vienen a su pastor, y así ese pastor son guiados por ese pastor. 이런 TV 같은 데 보면은 Pero entonces, digamos, si vemos, digamos, en la televisión, podemos ver de que, digamos, en los Estados Unidos, cuando la tierra es amplia y el pradero es tan amplia, pues sueltan a todas las ovejas y las usa perros para poder guiar a sus ovejas, y los va desde atrás. Pues el pastor está desde atrás y los guía a través de esto. Pero si vemos en Israel, es un poco diferente. ¿Por qué? Porque el pastor va al frente de las ovejas y comienza a llamarlas y comienza a guiarlas siendo al frente. ¿Por qué? Porque desde al frente pues puede haber hay un peligro, y por eso las ovejas tienen que seguir a ese pastor. 하게 되고 또
Y así es como va a esos praderos, y por eso también hace que puedan descansar en los para que puedan tomar agua. Y ahí también van a encontrar otros rebaños que juntos toman el agua, y también están juntos con esas ovejas que no son de su propio rebaño. Pero entonces cuando en ese momento el pastor le dice vamos, entonces aunque todas las ovejas estén mezcladas, se separarán. O sea, se separan escuchando la voz del pastor, y luego ellas siguen al pastor y siguen en medio de esa guía del pastor, y así realizan todo el día. Queridos hermanos, así es como se realiza la salvación. La salvación, ¿qué es la salvación? Es recibir esa protección del Señor una y otra vez. No es, si usted ahora recibió la salvación, listo, fin, ya es todo. No es así. O sea, no es así tan, diciendo tan irresponsablemente, sino que es estar dentro de esa protección del pastor, es recibir esa guía del pastor, y los pastores y las ovejas no andan por sí mismas, sino que se reúnen con el pastor, están en medio de esto. Por eso las ovejas, hasta el último momento que se mueran, reciben esa guía de ese pastor, y estas ovejas escuchan esa voz del pastor, y la voz de ese pastor, obviamente ese tono, y conocen el tono de ese, y conocen esa característica. Y entonces, digamos, si viene otra persona y arremeda al pastor y tratará de arremedar a ese pastor haciéndole la voz del pastor, pero esas ovejas no siguen a esa persona que arremeda esto. ¿Por qué? Porque conoce con exactitud cómo es la voz del pastor, cómo de su propio pastor, conoce las características y el tono de esto. Y entonces sabe de que también el pastor conoce su voz, y sabe de que esta voz del pastor es la que puede puede guiar a todo esto, y por eso también el pastor en sí está siempre despierto. Pero entonces luego, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice en el versículo 5, Juan 10:5? Que ustedes son extraños, y ustedes están guiando y estas ovejas los están siguiendo a cada uno de ustedes solamente porque tienen que hacerlo, pero no los está siguiendo a ustedes. Ustedes son extraños, son la voz extraña. Porque, ¿qué es lo que dice el Señor? Ustedes cuando reciben y conocen a su pastor, conocen la verdad. Pero entonces, ¿qué fue lo que luego? Ellos al escuchar esta palabra, ellos no pudieron entender esa parábola que el Señor le estaba diciendo luego a ellos, como el versículo 6 nos dice, que ellos no estaban entendiendo con exactitud qué es lo que el Señor le estaba diciendo. Obviamente, porque habla en parábola, obviamente no muchos pueden conocer en exactitud qué es lo que está tratando de decir. Pero ¿qué es lo que el Señor está tratando de decir? Ustedes líderes judíos, ustedes son mentirosos, y ustedes son, y estas ovejas no están escuchando la voz de ustedes. Y comienza a revelar lo que ellos estaban haciendo mal. Por eso entonces el Señor luego comienza viendo que ellos no estaban entendiendo, luego comienza a usar otra parábola para poder volverles a hablar a ellos. Y esto es lo que habla desde el versículo 7, lo que nosotros leímos el día de hoy. ¿Qué es lo que dice en el versículo 10? Yo soy la puerta de las ovejas. Y él anteriormente había dicho que estaba tratando de explicarse a sí mismo como el buen pastor y el pastor de estas ovejas. Pero ahora, ¿qué es lo que dice en esta parábola? Dice de que él es ahora la puerta de las ovejas, de que el pastor ahora, él mismo, duerme en esa puerta, y él se convierte en la puerta de las ovejas.
Por eso dice que nadie, que si no es a través del pastor, no puede entrar en ese redil, en medio del rebaño. Por eso está diciendo que ahora el pastor en sí es esa puerta. Por eso ahora 이제 보존되고 las ovejas tienen que entrar a través del pastor para que así puedan ser salvas, y luego tienen que cruzar ahora tienen que salir a través del pastor para que así pueda recibir esa bendición, pueda recibir esos praderos y esa agua que a él necesita para alimentarse y comer. 양과 사이에 오로지 Por eso podemos ver de que el único que está en medio de la oveja y de las ovejas es solamente esa puerta, quien es el Señor. Por eso en 1 Timoteo 2:5 dice que Jesucristo es el único mediador, que no hay nadie entre medio entre Dios y el hombre, sino que Jesucristo. El único mediador es Jesucristo. Por eso entonces en el versículo 8, Juan 10:8 dice que todo aquel que viene antes de él son ladrones y asaltadores. ¿Quiénes? Está hablando de los profetas. Está hablando de los fariseos, de los falsos profetas que han venido tratando de asaltar esto. Y entonces, ¿qué es lo que dice en versículo 9? Yo soy la puerta, y el que viene en mí, este es el que puede recibir la vida. 그렇게 되면 잘 돌봐주리라. Y estos serán guardados, y yo los guardaré a cada uno de ellos, y ellos serán salvos en medio de mí, y ellos recibirán la bendición, y ellos y podrán confiar y depender de mí por completo. 나의 목자시니 내가 부족하면 Y también como esto, nuestro Señor es mi pastor, nada me faltará, y Él me guiará en diferentes praderos, y Él es mi único pastor, mi buen pastor. Por eso dice que solamente a través de mí, solamente a través de Él podemos recibir la salvación, y solamente a través de Él nosotros podemos recibir, podemos entrar y salir de Él. Y como nos dice, cuando nosotros podamos entrar y hallar en Él, o sea, está hablando la vida en sí. Toda nuestra vida cotidiana también está en medio de Él, que nosotros entramos y salimos de Él, o sea, que Él nos cuidará 계속 por completo. 꼴을 먹이리라. Y luego que dice que Él nos llevará para que nosotros podamos comer praderos. ¿Qué significa? Que Él cada día nos cuidará a nosotros. ¿Y qué es lo que dice en versículo 10? Y que vendrá el ladrón y vendrá a hurtar y a matar y a destruir. Esto es lo único que hace este ladrón. Pero yo, cuando vengo a ustedes, yo le he venido a dar vida, pero la vida, no solamente vida, solamente para compartir, sino vida en abundancia. Y yo deseo dar esa vida en abundancia. 파괴하고 ¿Qué es lo que dice? Él, el que viene para poder matar y destruir al espíritu de cada uno de ustedes. Pero yo les vengo a venir a dar ¿qué? La vida. Pero ¿cómo? En abundancia. En abundancia. Luego el que dice, 목자 versículo 11, que dice, yo soy el buen pastor. ¿Qué significa ser el buen pastor? 자기 양들을 위해서 ¿Qué significa que Él siendo el buen pastor, Él da su vida? Él da su vida. Cuando dice que es buen pastor, significa que da su vida por las ovejas. Es aquel que muere por sus ovejas. Aquel que dice que es buen pastor es aquel que da su vida por sus ovejas. 목숨을 어떤 위험을 Entonces, el pastor, que es el buen pastor, no solamente es aquel que enfrenta todo tipo de peligro para poder cuidar sus ovejas, sino que va más allá de esto. Va más allá de esto. 돕다가 혹시 ¿Y qué es? No solamente los guarda de esto y lo otro. Ay, si ellos están en medio de esa dificultad, yo voy a guardarlos a ellos. No estamos de este nivel. No estamos hablando de este nivel. No es, ay, cuando venga esa dificultad, yo haré esto y lo otro. No es lleva a este nivel, sino va más allá de esto y dice, yo moriré por ellos. Yo moriré por cada uno de ellos. Es aquel que ya tiene esa determinación de morir por ellos, de morir por esas ovejas, de que esas ovejas siempre van a estar en peligro, siempre están abiertas a esos peligros. 위험률
Y las ovejas siempre están abiertas a todo tipo de peligro, pero ese buen pastor siempre estará al lado de esas ovejas. Y ese buen pastor no solamente los cuidará de los diferentes peligros que hay, sino que tiene esa determinación de salvarlos a un 100%, de incluso dar su vida para poder salvarlos a ellos, de que Él entrega su vida para poder salvarlos a ellos. Ya tiene esa determinación de dar su vida por ellos. Por eso es el buen pastor. Por eso en el versículo 12 dice que Él es diferente a los asalariador. 일을 하고 있을 것입니다. 돈에 관심이 있고 ¿Por qué? Porque estos asalariados siempre están, tienen su interés en el dinero y en sus propios deseos, y en cambio de tener su interés a la verdad, a la hora y a la voluntad del Señor, siempre tienen su interés a las otras cosas. Y como en ese versículo 13, que el asalariado siempre huye en cualquier momento, y cuando viene el lobo y para atacar, ellos huyen y no les importan las ovejas. No les importan las ovejas. 너무나 실제적인 일을 Y el Señor, cuando habla acerca de esto, habla de ese problema que es tan específico, de esas personas que buscan sus propios deseos y el dinero. Y incluso habla acerca de esto en 1 Pedro 5:2, también habla acerca de esto, de que las personas tratan de cuidarse a sí mismos y que el Señor desea no esforzarlos a ellos, sino que voluntariamente vengan delante del Señor. Incluso en Tito 1:10 y 11 habla de las personas que engañan y hablan para engañar, y la vanidad, que mayormente son de la circuncisión, o sea, de las personas que se jactean a sí mismos de que en sus bocas solamente viene la mentira, e incluso solamente trata de hacer realizar la mentira para poder morir, para poder venir. Incluso si vemos en 2 Pedro 2:3 diciendo que ellos los engañan a cada uno de ellos para poder usarlos a cada uno de ellos para poder realizar lo que ellos quieren. Y dice de que el juicio siempre estará en cada uno de ellos, y el juicio vendrá a estas personas. 그런 거짓 목자들은 Pero entonces, estos falsos pastores que son guiados por el diablo, 유익이 되는 것이 이루어지지 않으면은 y si esa obra que ellos desean y sus deseos de la carne que ellos desean, si no es realizada, entonces ellos se rebelarán, incluso abandonarán a las ovejas, e incluso irá en contra del Señor y votará a un lado, o sea, abandonará y rechazará ese sistema del Señor. Pero entonces si vemos en versículo 14, el Señor continúa diciendo: yo soy el buen pastor y conoce mis ovejas, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. 오늘 우리와 Y si nosotros vemos en griego, cuando habla sobre la palabra conocer, tiene el mismo significado que ahora nosotros usamos. Es, digamos, cuando decimos la palabra conocer, es solamente ser consciente de que eso existe y decir como, sí, yo conozco, eso sí es así. Pero si vemos en hebreo, es completamente diferente a este significado. Cuando dice conocer, es experimentar. No solamente dice, cuando dice conocer en hebreo, no solamente está hablando, sí, yo conozco de esto, sí existe. Está hablando de la relación, es teniendo la comunión. Está hablando más allá de esto. Está hablando de la experiencia. 거의 대부분의 경우에 Pero entonces si vemos en hebreo, cuando hablaba de conocer, o sea, todo, pues cuando habla de la palabra conocer, está hablando de 것은 남편과 아내 tener esa relación. Es lo mismo como el esposo y la esposa se conocen al uno y al otro, como dice también en Amos 3. 구체적인 연합
Y también incluso cuando habla sobre cómo cuando la esposa conoce al esposo y pues tienen relaciones, también usa esta misma palabra. En hebreo usa la palabra conocer. Y como también José no había conocido a María, es lo mismo, habla de esto. Pero entonces en Amos 3:2 dice, y vosotros solamente he conocido a todas las familias de la tierra. Pero entonces uno podrá pensar, el Señor, quien ha creado en toda la tierra y ha creado todas las naciones. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor dijo esto, que no conocía a las otras naciones? Pero entonces, ¿qué significa esto? Si hablamos con el significado en hebreo, ¿qué dice? No, aunque conoce que existen las otras naciones, la única que tiene esa relación y esa experiencia solamente es el pueblo de Israel. Por eso, entonces, en Mateo 7:23, ¿qué dice? Luego declarará, yo no te conozco de ti, apártate de mí. Aparte de mí. Entonces por eso dice en el versículo 15, como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así es como las ovejas y yo nos conocemos al uno y al otro. O sea, está hablando de esa relación. ¿Qué es lo que dice? Yo conozco a cada uno de ustedes. Yo los conozco bien a cada uno de ustedes. Yo sé quién es cada uno de ustedes. Queridos hermanos, por nosotros, la verdad, somos débiles y tenemos muchas debilidades y hay veces que no conocemos al Señor, pero el Señor que nos dice, yo te conozco, yo te conozco. Pero entonces también que dice en el versículo 26, yo también tengo otras ovejas que no están en este redil, pero yo también las tengo que traer. O sea, y ellas tendrán que unirse. Pero entonces, si vemos, para Dios solamente estaba Israel y ellos deseaban salvar a Israel, pero está diciendo, hay alguien que están afuera de esto, está hablando de los gentiles, que aunque están apartados de nosotros, ellos también son uno, son míos y ellos pertenecerán a un pastor, al buen pastor. Y yo los reuniré a ellos. ¿Y quiénes son los que reúnen a todos ellos? Soy yo, y yo lo haré. No hay nadie que podrá hacer esto, sino que yo soy el que los llamaré, y yo soy el que tengo que hacer esto, y ellos escucharán mi voz. Y yo tengo la certeza de esto. Ellos escucharán mi voz y ellos sabrán y serán mi rebaño y ellos me seguirán y yo los salvaré a ellos. Yo los cuidaré a ellos y yo los guiaré a esa vida eterna y les alimentaré esta vida eterna. Por eso, si nosotros vemos a Israel, es la obra, es la madre de esta obra de la salvación, y tenemos que saber de que esta obra también ha llegado a cada uno de nosotros a través de los discípulos y los apóstoles, y tenemos que saber de que nosotros, siendo ovejas o siendo pastores, tenemos que saber que somos del Señor. Nosotros somos personas que pertenecemos en Él y tenemos que seguir ese sistema y esa forma que el Señor nos ha dado a nosotros para que esa salvación pueda venir a cada uno de nosotros, y tenemos que esforzarnos con todo nuestro ser para que esto pueda ser realizado. En este mundo habrá muchas cosas y en este mundo hay muchas cosas pero tenemos que saber que hay un solo rebaño que es Jesucristo, es el rebaño del Señor, y Él es un pastor, el buen pastor, y tenemos que saber que nosotros solamente pertenecemos a este pastor, y tenemos que saber que todas las iglesias tienen un solo pastor, son en Cristo y pertenecen a un solo Dios. Queridos hermanos, el día de hoy el Señor nos ha dado ese pastor y espero que todos nosotros podamos obedecer a esto y obedecer la voluntad del Señor. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. En este mundo siempre tratan de que nosotros moramos, que nosotros
vamos a caer. Pero tenemos que saber que en la vida está en el Señor y que esa abundancia, esa vida y la bendición en abundancia están en el Señor. Espero que todos nosotros podamos reaccionar ante esto y podamos seguir al Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros. Para que el Señor, cuando nos llame a nosotros podamos responder. Que nosotros al alimentarnos, al llevarnos a nosotros, al darnos esa bendición, nosotros podamos seguirlo a Él. Y hagamos para que así nosotros podamos seguir y obedecerle al pastor. Que nosotros podamos seguir a ese pastor, a aquel Señor que es nuestro buen pastor. Hagamos para que nosotros podamos escuchar su voz y podamos movernos. Vamos a orar todos juntos. 하나님 아버지 도와주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시옵소서. 하나님 아버지 도와주시옵소서. 우리 하나님 도와주셔서 우리 인도하시는 주님의 크신 인도를 사모하고 또 열망합니다. 우리를 받아주시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, 주신 말씀을 감사하며 damos gracias por la palabra del día de hoy. Ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos obedecer 자기 목숨을 던져 우리를 구원하시려는 y 위대한 haz que cada uno de nosotros podamos obedecer ante esa determinación que has tenido para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, tu iglesia, ayúdanos, Señor, a poder seguir a nuestro pastor y ayúdanos, Señor, para poder recibir tu bendición. Y el día de hoy, según tú, como nos has determinado, te vamos a tener la Santa Cena. Ayúdanos, Señor, que en este momento todos nosotros podamos ser conmovidos por ti. Y ayúdanos, Señor, que todos nosotros podamos recordar cada uno de tu voz y así poder obedecer. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
하나님 아버지 감사합니다. Padre Dios, te damos gracias porque el día de hoy hemos tenido la Santa Cena y así nosotros recordamos tu gran amor y tu gracia. Ayuda, Señor, que todos nosotros vamos a obedecer a tu voluntad y ayuda, Señor, que todos nosotros nos vamos a esforzar por ello. Recíbenos, Señor, a cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, todos de pie y vamos a alabar. Nuestro Señor es nuestro pastor que nos guía. 주는 나를 기르시는 목자요 나는 주님의 귀한 어린 양 푸른 풀밭 맑은 시냇물가로 나를 늘 인도하여 주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 예쁜 새들 노래하는 아침과 널 비키는 고운 황혼에 사랑하는 나의 목자 은사 나를 언제나 불러주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족함 전혀 없어라. 주님의 섭시다. 내 짐승 나를 내지 못하고 거친 비난은 삼지 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 주를 따라 꼴을 먹여주신 3절 하겠습니다. 못된 짐승 내 짐승 나를 미치고 빛바람 삼지 못하리. 나의 주님 강한 손을 펼치 나를 주야로 지켜주신다. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 그를 따라 꼴을 먹여주시. 주는 나의 목자 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 주를 따라 꼴을 먹여주시 내게 부족함 전혀 없어라. 주는 나의 좋은 목자 나는 그의 어린 양 저를 따라 꼴을 먹여주시니 내게 부족한 전혀 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, 그리스도의 은혜와 하나님 el 아버지의 amor de 무한한 Dios 사랑과 y la 성령의 comunión del Espíritu Santo 우리 주님의 se haga en todos nuestros miembros quienes obedecen activamente a esa alimentación del Señor, en ellos y en sus familias por todos los siglos. Amén.
오늘 우리를 받아주신 하나님 앞에 Demos gloria delante del Señor que nos ha recibido el día de hoy. 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.